Sin más que decir, les invito a buscar en sus Biblias, quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Vamos a considerar versos 5 en adelante porque vamos a estudiar el día de hoy. No sé todavía el viernes, pero sí el próximo miércoles. Vamos a considerar, hablando acerca de la natividad, tres anuncios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar tres anuncios que encontramos en el Nuevo Testamento acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sería extraño si un evento tan trascendental como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido anunciado claramente por Dios. De hecho, todo el Antiguo Testamento encontramos la preparación de la venida del Redentor. En el Antiguo Testamento encontramos profecías, tipos, figuras, símbolos que van preparando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cada libro del Antiguo Testamento, ya sea por una profecía, por un tipo, por una figura, por un símbolo, nos va representando y va preparando el camino de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Redentor. De hecho, los 39 libros del Antiguo Testamento son entonces esa preparación para la venida del Redentor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con tres anuncios especiales que Dios hizo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron a un anciano llamado Zacarías, un sacerdote que está en el templo para que él confíe en las promesas de Dios. Vamos a ver a María, la madre terrenal de Jesús, para que ella conozca lo que va a pasar en su vida. Y tenemos también el mensaje que Dios envía a José mediante el sueño para que José, el padre adoptivo de Jesús, comprendiese lo que estaba ocurriendo, para confiar, para conocer y para comprender estas grandes verdades del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cada uno de estos anuncios, tanto a Zacarías, a María como a José, tienen aspectos importantes, tienen propósitos específicos, pero al mirarlos vamos a considerar el acontecimiento o antecedentes, mejor dicho, del personaje, quién es, quién recibe. Vamos a hacerlo de estas tres formas: el antecedente del personaje que recibe la visión o la visita del mensaje, el acontecimiento, el hecho histórico que envuelve lo que está ocurriendo y cuál es el anuncio específico acerca de la persona de Cristo Jesús. Así que hoy vamos a concentrarnos en la primera visita del ángel divino de Gabriel, mensajero de Dios, aquel que fue preparado con con un mensaje especial. Y encontramos acá en Lucas, en el capítulo 1, versos 5 al 17, encontramos que el ángel va a visitar al sacerdote Zacarías y el propósito es para que él confíe en las promesas del Señor. Al mirar en primer lugar el antecedente del personaje, podemos observar en versículo 5 lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud, dice el verso 10 del pueblo, estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué interesante que vemos acá entonces, este ángel mensajero va a llegar a aquel lugar, a un sacerdote llamado Zacarías, con la misión de que él confíe en las promesas del Señor. Antecedentes de este personaje, en primer lugar, Lucas nos hace mirar el punto histórico. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Vemos acá entonces que este acontecimiento ocurre en el periodo de un personaje llamado Herodes el Grande, conocido en la historia por ser un personaje cruel, muy astuto, muy inteligente, con una capacidad increíble en el área de la arquitectura, de la construcción. De hecho, él fue el que construyó el templo o restauró el templo a los judíos, que duró aproximadamente su proyecto cerca de 40 años. Él reinó entre el 37 y murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, vemos acá el punto histórico, Hubo los días de Herodes, rey de Judea, y observa el personaje, un sacerdote, estoy en verso 5, llamado Zacarías, de la clase de Abdías, su mujer, y se llamaba Elizabeth. Tanto Zacarías como su esposa vivían en una región montañosa al sur de Jerusalén, y ambos eran de línea sacerdotal. Por lo tanto, por herencia y por sacerdocio y profesión, él le tocaría en un punto de su vida el ministrar. Mira el verso 6. Ambos eran justos, y me interesante el proceder de ellos. A pesar de que son hombres mayores, ya avanzados en años, dice la Escritura, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Al mirar estos personajes, vemos acá que era un hombre justo delante de Dios, es decir, temeroso, devoto, fiel, amante del Señor, y que además andaba de forma irreprensible, es decir, que con disposición guardaba los mandatos del Señor. Pero a pesar de ese estilo de vida, de piedad, de buscar del Señor, de ser fiel, ninguna persona fiel al Señor está exenta de dificultades. Estamos exentos de dolores en la vida. De hecho, al mirar el verso 7, vemos el gran problema o un problema que ellos tenían. Dice el verso 7 lo siguiente, comienza con un nexo de cambio, con un nexo que nos presenta una dolencia en el matrimonio de esta pareja interesante. Vemos acá, pero no tenían hijos. Y vemos la razón. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, es decir, la etapa de poder concebir, tener hijos había pasado. Eran ancianos y además que ella era estéril. Déjame decirte algo, en la cultura hebrea muchos veían esto como una señal de pérdida del favor divino. Es decir, que Dios había quitado su gracia. Recuerda que herencia de Jehová son los hijos, como poderosos brazos o saetas en manos de hombres valientes. En verso 5 se consideraba como una afrenta. Tenía todo un estigma social, algo humillante para una mujer. Yo sé que en la vida también hay muchos matrimonios que Dios no les concede familia, tal vez por planificación, por dificultades o prefirieron no tener hijos. El nido es diferente, el hogar es diferente sin la presencia de niños. Y aquí vemos que para ellos fue una larga oración. Hombres fieles, un hombre y una mujer fiel, pero no estaban exentos de problemas. Hemos visto el antecedente del personaje, el punto histórico, el personaje, el proceder y un gran conflicto en la vida de ellos. Observemos en segundo lugar el acontecimiento que vuelve la historia, cómo va a llegar el ángel, qué está ocurriendo. Eso ocurre verso 8 al 14. Dice verso 8 y 9 que a él le tocó un encargo. Observa, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, él pertenecía a la orden sacerdotal y se preparaban toda su vida para ministrar en el templo y algunos en una posición
dentro del lugar santo, dentro del lugar santísimo. Conforme dice el verso 9, a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En ese año, le tocó en suerte a él, a Zacarías, entrar en el santuario del templo para ministrar, para encender el incensario en el altar. De esta forma representaba las oraciones. Se cree que ya en aquel tiempo de este hombre, de Zacarías, había cerca de 20,000 sacerdotes. Por lo tanto, que le haya tocado en suerte, era una gran bendición, una gran responsabilidad, y posiblemente sería la única vez en toda su vida que le tocaría esa función específica. Se permitía que el sacerdocio ministrara en el templo una sola vez en su vida. Es por lo tanto un momento muy solemne para él, muy especial, y yo diría que se ha preparado toda su vida. Vemos acá el encargo, verso 8 y 9. Observa el verso 10, la expectación. Afuera, mientras el sacerdote se está adentro en el lugar santo, ministrando, quemando el incienso, dice el verso 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Toda la expectación estaba puesta en este hombre, ya que el incienso que él quemaba en el lugar santo era símbolo de las oraciones y que subía al cielo como la oración representativa, como la función que él era, un representante delante de Dios del pueblo. De hecho, todos también afuera esperaban cuando este hombre de Dios saliese después de este servicio en el templo, saliese, porque normalmente los sumos sacerdotes declaraban esas palabras que nosotros cantamos a los hermanos que están de cumpleaños: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia. Esperaba la congregación esa bendición de aquel hombre que ya había llevado sus oraciones en forma simbólica delante de la presencia del Señor. ¿Qué vemos en los acontecimientos que en torno a esta historia? El encargo le tocó en suerte. Vemos la expectación, toda la multitud afuera esperando. Vemos también el encuentro, lo que va a ocurrir ahí adentro, en ese lugar santo, entre este hombre, este anciano, fiel, siervo, que está ministrando ahí en el templo. Mira, el verso 11, vemos acá en este encuentro el mensajero que es enviado. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El altar del incienso estaba cerca de la cortina, el velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el cual estaba el arca del pacto. Vemos acá que aparece un personaje. Déjame decirte, para Zacarías, este cuadro tiene que haber producido temor en su vida. Recuerda que se sumaba a esto toda una superstición de los sacerdotes basado en la historia de Israel, que nadie con corazón inmundo o en pecado podía presentarse a ministrar. Vemos acá el mensajero que es enviado, aparece al lado del candelero. Vemos también el miedo que experimenta el verso 12. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. ¡Qué tremenda sorpresa tiene que haberse llevado! Este hombre justo, que reaccionó como cualquier normal o cualquier humano hubiese reaccionado a una aparición de esta forma. Ahora, también podría haber tenido miedo que al ofrecer el incienso, algo erróneo o en su vida o en el proceder viniese de parte de Dios el juicio. Es decir, hay todo un temor de expectación, pero también hay un temor de superstición. Déjame decirte algo, que en este tiempo, en esta temporada, en ese periodo de las Escrituras, tenemos un ministerio activo de los ángeles. Recuerda, el ángel del Señor va a llegar a 3 personas diferentes. Hoy no necesitamos un mensaje angelical. De hecho, las Escrituras nos enseñan que ellos hoy nos observan
y que nosotros declaramos a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Ellos, al observar a los seres humanos caídos, pecadores, que han alcanzado la gracia del Señor, aprenden de la gracia del Señor al observarnos, al vernos, la multiforme sabiduría de Dios, la gran gracia y misericordia que Dios ha tenido para con el género humano. Vemos acá entonces que se turba, hay temor. De hecho, quiero cerrar la idea. Creo que en esta dispensación los ángeles no tienen esa libertad de materializarse, visualizarse, presentarse como ocurrió en el Antiguo Testamento o como ocurrirá durante el tiempo de la tribulación, donde los ángeles tendrán un ministerio muy activo sobre esta tierra. Vemos acá el encuentro, el mensajero que es enviado, el miedo que experimenta Zacarías. Vemos acá el mensaje que es expresado, verso 13. Al mirar el mensaje puede ver que Dios sí consideró la petición de este hombre. Vemos el texto que dice el verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Me encanta esta declaración. Tu oración ha sido oída. Escúcheme bien. Dios siempre oye la oración de su pueblo, en especial cuando hay ese quebrantamiento. Si orares y buscares mi rostro y te convirtieres de tus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Ahora, no siempre responde de acuerdo a nuestra expectativa, pero al mirar la oración, al estudiar las oraciones, vemos que a veces Dios contesta de forma directa, a veces Dios contesta de forma diferente, a veces Dios contesta de forma demorada y a veces Dios contesta de forma denegada y nos dice no. Pero en cada uno de estos aspectos podemos estar seguros que el que pide recibe, que el que busca halla y el que llama se le abrirá. Vemos acá el mensaje expresado. ¿Cuál es el mensaje? Dios ha considerado tu petición. Escúchame bien, querido hermano, querida hermana. Dios escucha la oración de sus hijos y también escucha la oración de un pueblo unido. Recuerda, la oración eficaz del justo puede mucho. No digas que Dios a mí no me oye, es que Dios a mí no me escucha. No, mi querido. Puede que haya un problema espiritual en tu vida y que necesites sabiduría, pero Dios ha garantizado que todo lo que pidiéremos al Dios a través del Hijo, Dios lo va a conceder si estamos en búsqueda de hacer su voluntad. La oración contestada vemos acá. En 1 de Juan capítulo 5 verso 14 hay un texto precioso. 1 de Juan capítulo 5 verso 14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y la idea de oír, más que tener la capacidad acústica, es dar respuesta. Queridos, a través de los años de tu vida como creyente, ¿has visto esa oración contestada en tu vida? ¿Has visto cómo la mano del Señor se ha manifestado en respuesta a la oración? Yo lo he visto vez tras vez con mi persona, mi familia, en mi esposa, en mis hijos, en el ministerio, en la obra del Señor. Vemos acá entonces el encuentro y vemos el mensajero enviado, vemos el miedo experimentado, vemos el mensaje expresado. ¿Cuál es el mensaje? Se le dice a Zacarías, mira, Zacarías, en primer lugar, Dios consideró la petición, versos 13 y 14, al final, Dios concede tu petición. No simplemente que Dios consideró la petición, sino que Dios concede la petición. ¿Cuál era la petición? ¿Cuál era el pedido? Ya eran mayores, avanzados, y Dios no les había dado la felicidad de tener hijos. Y tu mujer Elizabeth, dice el texto, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Este sería el gran Juan Bautista. Su nombre nombre Juan significa Jehová da gracia. Y sin duda alguna, para este matrimonio mayor, tener entre sus brazos esa criatura, ese bebecito, ese nuevo integrante en la familia, fue de gran gozo, no solamente para ellos, sino su entorno familiar. Ahora este niño sería consagrado a Jehová.
con el fin de preparar, escúchame bien, sería el gran precursor, sería el gran proclamador, aquel que iría preparando el camino para Jehová de los ejércitos, como lo citó Zacarías, con todo el poder, con toda la identificación del ministerio del profeta, del Elías del Antiguo Testamento. Hemos visto entonces ya rápidamente, el sacerdote Zacarías recibe una visita para que confíe en las promesas del Señor. Hemos visto el antecedente del personaje, el punto histórico, en los tiempos del rey Herodes, el personaje, un sacerdote mayor y una mujer. Vemos el proceder de ellos, hombres piadosos, irreprensibles, pero no estaban exentos de dificultad, de problemas. Vemos el momento, el acontecimiento que envuelve aquel encuentro cuando el mensajero divino visita al hombre. De hecho, con este acontecimiento se rompe el silencio de Dios de 400 años desde el Antiguo Testamento, desde el profeta Malaquías, tiempo de Nehemías, hasta el tiempo de Cristo aquí en este momento cuando Él está ministrando. Vemos acá que el silencio de Dios se rompe. Por 400 años Dios no habló y ahora viene este mensajero y vemos el encargo, vemos acá la expectación, vemos acá el encuentro, el mensajero enviado, vemos la experiencia, lo que ocurre, el contenido. Observa ahora el anuncio específico. ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que el ángel le dice a Zacarías? ¿Y qué tiene que ver esto con la persona de Cristo Jesús? El anuncio consiste en el ministerio de preparación y en el personaje que tenía que presentar a la nación de Israel. Juan Bautista sería un constructor de caminos, sería aquel que prepararía el camino, sería el heraldo, aquella en la antigüedad cuando un rey se movía de un lugar a otro, enviaba algunos heraldos y que sencillamente eran exploradores y miraban el terreno para que no hubiese dificultad en el traslado del monarca de un lugar a otro. Vemos acá que él prepararía el camino a una persona singular, prepararía el corazón de la nación de Israel para que viniese, para que se manifestase, para que prestasen oídos a la segunda persona de la Trinidad, a Jehová de los ejércitos, al Mesías. Observa el verso 15, la preparación. Porque será grande delante de Dios. Vemos acá que este hombre, Juan Bautista, tendría el poder de Dios en su vida. Vemos su pureza, ya que no beberá vino ni sidra. En otras palabras, como aquel voto de Nazareo en el Antiguo Testamento, de no cortarse su cabello, de no comer cosas fermentadas, así encontramos el poder de Dios en la vida de Juan. Vemos la pureza de Dios de este hombre, dedicado, apartado para servir al Señor. Y observa la preparación y será lleno del Espíritu Santo. Es la única persona que vemos en las Escrituras que fue lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre. Y eso significa en la llenura del Espíritu Santo preparado específicamente para su ministerio. De hecho, la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo después de Pentecostés, o lo que nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La gran diferencia es que la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era la forma que Dios tenía para preparar tanto aquellos artífices en el templo, en el tabernáculo, cuando construyeron el arca del testimonio, las tiendas, o para un profeta que traía un mensaje de parte de Dios, o un sacerdote, o un rey debía dar dirección a la nación de Israel. El Espíritu Santo le llenaba con ese propósito de capacitarle. Y aquí vemos en este personaje su preparación, el poder de Dios, la pureza y la preparación, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál será su propósito? Verso 16 lo dice. ¿Cuál es el propósito de este heraldo? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mira qué interesante. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de la nación de Israel. Personas que se jactaban por ser descendientes de Abraham, que ya tenían una relación con Dios. Escúcheme bien. La relación es personal. Dios como nación la había llamado, la había convocado, le había hecho promesas, comenzó a preparar el camino, pero este personaje tenía que llevarlos a estos hombres, a la nación de Israel, de dejar de abrazar
una tradición, una religión, un sistema religioso para entender a una persona y entender que el cristianismo, entender que el evangelio, entender que la salvación es más que tradiciones que repetimos desde la niñez, es más que conceptos que tenemos. El cristianismo es una relación con Cristo Jesús. Era el pueblo de Dios, pero debían aprender a tener comunión con Dios. Su labor sería hacer volver el corazón del pueblo de Dios y prepararlos para encontrarse con Cristo Jesús. Observa, vemos acá en este anuncio especial la preparación de Juan el Bautista, el propósito de Juan el Bautista. Observa, verso 17, el personaje central, el foco principal del mensaje de Juan. Dice, e irá delante de él. ¿Quién es ese él? De acuerdo al verso 16, es el Señor Dios de ellos. El Señor Dios de ellos. De acuerdo a las Escrituras, porque dice que irá, me trapiqué, dice que irá con el Espíritu y el poder de ¿quién? Del profeta Elías. E irá delante de él. ¿Delante de quién? Del Señor Dios de ellos, con el poder y con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Perdón. Ahora sí. Con el poder, con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Vemos acá que se va a citar el Antiguo Testamento al mirar Malaquías capítulo 3, verso 1. Al considerar Malaquías capítulo 4, versos 3 al 6, vemos que el enviado de Dios iría preparando el camino, ¿sabes quién? A Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos, que no es otra persona que Cristo Jesús. Y esto es importante. El domingo, Dios mediante, vamos a considerar cuando aquel verbo se hizo carne. Creo que para que una persona realmente sea salva, necesita entender dos cosas importantes. En primer lugar, la obra consumada de Cristo Jesús. La obra consumada. Que Cristo murió por nosotros, pero también debe entender la persona que murió por nosotros. Mientras no entienda la deidad de Cristo, mientras no reconozca la deidad de Cristo Jesús, su señorío, no puede ser salvo. Muchos vienen a nuestras puertas hablándonos del Evangelio y hablando de Cristo que murió en la cruz, y muchas religiones hablan acerca de Jesús, pero mientras no se reconozca a Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, no puede haber salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es el Dios hecho carne. Es la única forma que el hombre pueda ser salvo. Es por eso que es importante el personaje que presentaría Juan el Bautista. Él presentaría el camino a Jehová de los ejércitos, el Mesías, el Señor Dios de Israel. Las escrituras son claras y contundentes al demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú no puedes por las escrituras y rehuyes hablar con personas o con la religión que niega la deidad de Cristo, y tú rehuyes porque no tienes cómo defender la deidad de Cristo, tienes un problema. Debemos estudiar y profundizar en la persona de Cristo Jesús. Vemos que Jesús es presentado como el Dios que trae la liberación, conectado directamente con las profecías del Antiguo Testamento, mejor dicho, con Malaquías. Este anciano debía aprender a confiar en este primer anuncio, en las promesas de Dios. Escúchame bien, promesas que Dios cumple. Ahora, ¿tú conoces alguna promesa de parte de Dios que desconozcas o que desconfíes? Esto me hace pensar, lecciones importantes, pero primero que nada me hace pensar en que yo debo confiar en las promesas del Señor, que Él es
fiel. Es importante, la importancia de padres piadosos. Vemos un ejemplo interesante. Juan, los Zacarías y Elizabeth, ellos van a ser fieles, cuidando y dedicando a su hijo al Señor. Vemos la importancia de la oración. Vemos la importancia del lugar donde Zacarías escuchó la voz de Dios. ¿Dónde él oyó la voz de Dios? ¿Dónde él escuchó el mensaje de parte de Dios? En el templo. Creo que es tremendamente importante llegar a congregarnos con la disposición de no solamente ver a los hermanos, de no solamente venir a cantar, no solamente tener un tiempo de comunión o socializar. Llegamos al templo, llegamos a este lugar para escuchar a Dios hablar a nuestras vidas. Y es su deber, es mi deber, orar por aquellos que nos ministran, por aquellos que nos traen la palabra de Dios. Muchas veces luchamos nosotros con desánimo, con el tiempo, con cansancio, con muchas cosas que hacer, aún como ahora, con una trapicación que me impedía poder hablar. Usted debe orar. Importante es ir a escuchar el consejo de la palabra de Dios, pero por sobre todas las cosas, la importancia de confiar en la palabra de Dios. 3 anuncios. Hoy hemos visto el anuncio al sacerdote Zacarías. ¿Cuál es la finalidad? Que él confiase en las promesas del Señor. No tenemos ya el tiempo para ver qué fue lo que pasó con él, pero en un momento de incredulidad, él pierde su voz y no volvió a tener voz hasta que nació su hijo para confirmar, para demostrar que debemos ser personas que confiamos en las promesas de Dios. Dios no guardó silencio. 39 libros en el Antiguo Testamento, preparación para la venida del Redentor. Y antes de que nazca nuestro Señor Jesucristo, el Señor comienza con anuncios. El primero es al sacerdote Zacarías. El próximo será a María y el siguiente será a José, para que comprenda lo que Dios está haciendo. ¿Qué tal si cerramos con una palabra de oración dando gracias al Señor porque Él es fiel, cumple las promesas y vemos un interesante ejemplo, que Dios también escucha la oración de su pueblo? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por este lindo tiempo que nos has concedido de compañerismo. Te agradezco por mis hermanos y hermanas que han estado junto a nosotros, acompañándonos, Señor, durante este tiempo, en especial ahora que estamos hablando de un capítulo, de un acontecimiento, de un evento tan solemne, tan especial. Te agradezco por el pasaje, por el aspecto práctico. Ayúdanos, Señor, a prestarle atención y rescatar para nuestras vidas verdades prácticas, Señor. Te agradezco por este tiempo, pidiendo tu bendición a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, comenzamos a despedirnos entonces y agradecidos al Señor por los hermanos que han estado junto a nosotros, acompañándonos. Gracias por sus saludos también, por su compañerismo, por estar junto a nosotros, por enviarnos sus saludos. Dicen los hermanos bendiciones. La hermana Nelly Burgo nos envía saludos. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este servicio. Recordarles entonces, mañana mantenimiento, viernes nos reunimos a las 10 y el día domingo también 10 de la mañana. Te animo a que estés. Recuerda que vamos a tener un almuerzo y necesitas confirmar tu participación. Sin más que decirles por ahora, que el Señor les bendiga mucho. Gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga.